Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Negocios y Billetes. Hoy, sorprendentemente, vamos a descubrir la misteriosa personalidad de Mr. J, el señor J, amo y señor de la mentoría y fundador de J Mentoring. ¿Lo puedo decir ya? Sí, tío, dale, ya está bien. Don Jorge Espeleta, qué bueno que se rompió la cláusula ya de confidencialidad que te ataba en tu contrato y el mundo ya puede conocer a plenitud algo más sobre ti. Cuéntanos más de ti, de J Mentoring, de los proyectos y qué es lo que se viene más adelante. Así es, Nico, así es. Después de tener varias sesiones con los directores, después de haber conversado con ellos y haber llegado a acuerdos, ya podemos decir quién es el señor J, como tú bien decías. ¿Quién es quien está detrás de esta voz metalizada durante estos últimos capítulos? Pues así es, soy nada más y nada menos que Jorge Espeleta. ¿Quién es Jorge Espeleta? Jorge Espeleta es el gerente general de ATF Rental. Después de varios tiempos ya podemos develar la identidad. ¿Y quién es J Mentoring? J Mentoring es un proyecto que inicié hace un año, hace año y medio, que empecé a darle formato, empecé a generar contenido, empecé a acompañar a amigos, a acompañar a mi pareja en diferentes proyectos y a día de hoy lo estamos viralizando, lo estamos lanzando y lo estamos presentando. J Mentoring no es otra cosa que una mentoría mayéutica. ¿Qué es? Vamos a partir por explicar qué es una mentoría. Una mentoría es el momento en el que una persona, un mentor, con más experiencia, con experiencia adquirida durante los años, y acompaña a un menti. ¿Qué es un menti? Un menti es un emprendedor, una persona que está iniciando en el mundo de las empresas, que es muy bueno para hacer lo que hace, pero lamentablemente es un cero a la izquierda como empresario. Entonces, la idea de J Mentoring, por cierto, pueden seguirnos en Instagram como J Mentoring. La idea de J Mentoring es acompañar a estos emprendedores a través de la mayéutica. Pero, ¿qué es la mayéutica? Te veo con cara rara, Nicolás, pensando que me he fumado hoy para hablar de mayéutica. Ilumínanos, por favor. La mayéutica no es otra cosa que el arte de pensar. La mayéutica es algo que se le atribuye a Sócrates, ¿vale? Y se le atribuye en algunos documentos a partir de sus alumnos como el pensamiento socrático. Lo que decía Sócrates es que todos tenemos un embarazo de conocimiento. ¿Y por qué? Porque durante nuestra vida, durante nuestro pasar por este mundo, vamos adquiriendo conocimientos, vamos adquiriendo información que no siempre sabemos que la tenemos. Entonces la mayéutica viene del latín mayéutike, que viene a ser, si lo traducimos a los días de hoy, partera, ¿vale? El conocimiento del parto. Entonces la mayéutica lo que hace a través de preguntas dirigidas, a través de preguntas abiertas, pero siempre dirigidas bajo un objetivo de conseguir demostrar al menti que el conocimiento está en su cabeza. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos no hacer caso a lo que nos dicen, estamos no haciéndole caso a una persona externa a nosotros. Pero sin embargo, si nosotros decidimos no hacerle caso a nuestros pensamientos, si nosotros nos damos cuenta que tenemos la respuesta a nuestra pregunta, que nosotros sabemos cómo llegar a nuestro objetivo, si no le hacemos caso a lo que nosotros mismos sabemos, nos estamos traicionando a nosotros mismos. Entonces, por eso mismo, Sócrates impuso o perfeccionó la mayéutica, que no es otra cosa que a través de preguntas llegar a los objetivos. Pero sobre todo, tenemos que darnos cuenta de que los objetivos tienen que ser respondidos por lo que tenemos en nuestra cabeza. No somos una consultora, no somos unos asesores.
J-Mentoring somos mentores, que no tiene nada que ver con consultores. Tampoco somos coaching, somos mentores. Pese a que la mentoría tiene un poco de asesoría, un poco de consultoría y un poco de coaching, el centro de la mentoría es precisamente esto, ¿no? El aportar la experiencia, el aportar el conocimiento. Yo llevo más de 20 años dedicándome al mundo de las empresas. He dirigido equipos de trabajo en España, he dirigido equipos comerciales en Perú, he dirigido empresas en Chile y al final todos estos años de experiencia, imagino que un poco lo mismo que te pasa a ti, ¿no? La experiencia es un valor agregado a lo que ofrecemos. O sea, ¿qué ofrece Sur Consulting? Aparte de un staff de gente de la academia, aparte de tener siempre una patita en la academia, profesores de la academia que son los que prestan servicio, ¿cuál es el valor agregado de Sur Consulting además de la academia? Una tonelada de experiencia. Eso es lo que necesitamos a día de hoy, Nico, la experiencia, porque nos encontramos que hay muchos emprendedores que tienen unas ideas muy buenas, que tienen unos proyectos muy potentes, pero lamentablemente no hay nadie que les diga, hey, ten cuidado porque aquí te puedes equivocar. ¿Por qué? No porque yo sea más listo que nadie, sino porque yo ya lo he vivido. O sea, yo he tenido 2 emprendimientos, ya me arruiné con uno, con otro, como hablamos unos capítulos atrás, con nuestro querido y amado Lunes Negro. Sunbot. Oh, qué buenos recuerdos. Vale. Tuvimos algún que otro percance económico. Entonces, al final, lo bueno de tener un mentor en tu emprendimiento es esto, ¿no? Es que ya sabes cómo este mentor se repuso, y a día de hoy lo cuenta con risa, ¿no? Decir, ya perdimos X mil dólares, no vamos a decirlos nada para que no nos cueste el divorcio, ¿vale? Pero perdimos algún que otro dólar este Lunes Negro. Bueno, pero al final tienes que reponerte y para reponerte esa es la experiencia que te da un mentor, ¿no? No porque sea más estudiado, no porque tenga 10.000 certificados, no porque esté certificado No, o sea, por un tema de experiencia. Él ya se repuso, él ya sabe lo que es levantarse. Y si hablamos de levantarnos, si hablamos de pensar, si hablamos de reponernos, tenemos que hablar de riesgos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mentoría personalizada para alcanzar tus metas. J-Mentoring está para potenciar tu éxito. Bueno, riesgo está presente en casi cada cosa que nosotros hacemos en la vida. No solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito empresarial. Y mientras tú un poco introducías el quehacer de J-Mentoring, recordaba el caso de uno de los emprendedores o empresarios que participa en nuestra reunión de empresarios, que me tocó reunirme con él hace muy poco. Y parte del riesgo de emprender es justamente que tú renuncias a hacer otras cosas, que hay un costo de oportunidad, que tú podrías tener un sueldo fijo, trabajar en un horario fijo, no sufrir con tener que pagar los sueldos, no tener que cuadrar, hablar con personas, cuadrar pagos, que si los ingresos no llegan, desvelarte y tratar de buscarle la vuelta de tuerca siempre al negocio, que es uno de los riesgos que uno corre cuando intenta ser independiente o, valga la redundancia, no depender de otra empresa, sino que tener tu propia empresa y ser emprendedor o dar ese paso a ser empresario. En el fondo creo también que la gran ventaja de tener un mentor que tenga mucha experiencia es porque, como dijo Peter Drucker, uno espera fallar rápido y fallar barato. Creo que lo mencionábamos en alguno de los capítulos anteriores y eso es sumamente importante. Es como cuando la gente tiene hijos que quiere que los hijos o las hijas no vuelvan a cometer exactamente los mismos errores que los padres, pero creo que también en el ámbito empresarial aplica mucho porque obviamente los errores cometidos en otros negocios uno no quiere reducirlos no quiere repetirlos significativamente. Pero si hablamos de riesgos, yo tengo un pensamiento en analizar los riesgos y voy a proponer una cosa, voy a lanzar una frase al aire, ¿no? Vamos a cerrar los ojos. No. Si estás conduciendo, ni se te ocurra hacerlo, weón, no. ¿Vale? No lo hagas, no cierres los ojos si estás conduciendo. ¿Vale? Bueno, has analizado un riesgo.
Vale, has pensado, lo primero que has pensado es, este weón está loco. Por eso, porque has analizado un riesgo y has dicho, bueno, si cierro los ojos, me pegó la chufa, padre. Por eso, ¿por qué no hacemos eso en las empresas, Nicolás? ¿Por qué no analizamos riesgos? ¿Por qué no pensamos el qué va a pasar si? ¿Vale? ¿Por qué no nos damos un tiempo? Yo lo suelo hacer los lunes en la reunión de pauta. Yo cuando termino la reunión de pauta los lunes con mi equipo, me doy un tiempo, ¿no? Me doy un tiempo, me encierro en el despacho y pienso, o sea, de todos los trabajos que tenemos en la semana proyectados, de los proyectos que tenemos actualmente vigentes, ¿qué pasa si? ¿Por qué no nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué nuestros clientes o nuestros mentis, o en tu caso, las agencias, las empresas a las que Sur Consulting le presta servicio, ¿por qué no piensan qué va a pasar si? Bueno, yo creo que es por múltiples razones, pero creo que una de las razones tiene que ver con Behavioral Finance, un área de las finanzas que estudia mucho cómo funciona la psicología detrás de las personas, por eso en español lo traducen a finanzas conductuales, de qué es lo que están haciendo. Y hay varias cosas que están altamente probadas. Ha habido premios Nobel de economía, no existe el de finanzas, pero por sus aportaciones a finanzas de psicólogos, que dice Daniel Kahneman, que es el que estudió más, que las personas generalmente uno cree que son aversas al riesgo, pero realmente son aversas a las pérdidas. Entonces, no es que el resultado sea incierto en el futuro, es solamente si es incierto y es desfavorable lo que te genera la mayor pérdida o lo que te crea incertidumbre o lo que te crea insatisfacción o infelicidad, no si gano más o gano mucho más. Eso no te crea tanta pérdida. Entonces creo que es una de las cosas importantes. Segundo, que la empresa en lo cotidiano no tienen el tiempo para pensar que tú tienes. Creo que eso solamente te lo da la experiencia. A mí me pasa con nuestros colaboradores más asertivos y que son unas máquinas preparando dashboard y preparando resultados, flujos de efectivo y proyecciones para los clientes. De repente llevarlo a terreno, estar 2-3 horas entendiendo cómo funciona una florería, cómo funciona una distribuidora de carnes, cómo funciona un negocio en el cementerio, algo que vamos a hablar más adelante, es sumamente difícil porque creen que están perdiendo tiempo de meterse a las cifras, pero entender las cifras aisladamente es muy difícil si es que yo no entiendo el cómo funciona el negocio, dónde están físicamente esos riesgos, que se corte la cadena de frío, que se inunde, que el día no sea soleado, que si llueve, que si es el día de la madre, si el cementerio no abrió, o una serie de riesgos que son físicos. Eso es sumamente importante y por eso creo también que una consultora o una empresa de mentoría justamente tiene algo que tiene que ver con los riesgos, que es un cerro de experiencia no solamente en una industria, sino en distintas industrias. Eso también te crea un beneficio internamente a la empresa, porque a muchas personas de nuestro equipo, cuando empieza a disgustarle o a hacerse repetitivo el trabajo, justamente se motivan cuando entra un cliente de otra industria que nosotros no teníamos y que se vuelve un desafío, que más allá del dinero, porque hay un límite en que tú le puedes ofrecer un aumento del 20 o del 30% y eso no va a ser una gran diferencia si es que se están aburriendo, justamente diversifica ese riesgo en estar en constante crecimiento y justamente esa experiencia apalanca mucho. O sea, me toca sentarme con clientes, los últimos 2 o 3 clientes que han entrado a la empresa y parte de nuestra primera conversación es, mira, tengo este cliente que le pasó esto y este otro y empiezo a contar historias que me las sé de memoria de los clientes y justamente esto es lo que necesito, porque en realidad necesito una receta aprobada para no cometer los errores del pasado. Ahora, en cuantificar, en finanzas es básico. En finanzas uno habla del riesgo del beta. Y el beta es el parámetro por excelencia de que mide el riesgo. Uno va a finanzas de Yahoo o finanzas de Google y pone cualquier acción que cotice públicamente, o sea que cualquier persona la pueda comprar. No es que esa empresa sea pública en el sentido de estatal, sino que cualquier persona podría comprarla y está el beta. Y esa es típicamente la medida de riesgo estándar o por defecto de las finanzas. Luego uno ya puede pensar quizá en la volatilidad que se mide normalmente o con la desviación estándar o con la varianza. Y después ya, si uno quiere ser más sofisticado, por decirlo de alguna forma, de repente el drawdown, cuánto puede caer como máximo una inversión. La semivarianza, cuando esto no es simétrico, la kurtosis, el sesgo y otras locuras como momentos de la distribución de nivel superior parecen ser así.
Y eso generalmente en finanzas sobre todo se separan los riesgos en cuanto es cuantificable. Eso es un riesgo que se puede cuantificar, se puede poner uno. El riesgo es 1, 2, 3, 5, 20, 200. Y eso se distingue de la incertidumbre porque la incertidumbre no es cuantificable. Yo creo que esto podría pasar en el futuro, pero no tengo ninguna cifra que pueda aterrizarlo y que pueda compararlo y que pueda hacer un análisis, que es justamente el tema que nos convoca hoy en día, análisis de riesgos. Mira, tú me hablabas del beta, ¿no? Tú me hablabas de este parámetro de riesgo por excelencia que utilizáis los financieros. Y me estaba acordando de una sesión que tuve de mentoring con un menti el miércoles pasado, ¿vale? Y es una persona que tiene una empresa de tecnología, tiene una empresa de TI. Y bueno, esta persona lleva 12 años emprendiendo, tuvo su momento de auge en plena pandemia, ¿vale? 2018, 2019, 2020, ¿vale? Él tuvo su auge, o sea, fue en el momento en el que más vendió su empresa, en el que más vendió soluciones tecnológicas, donde más vendió software, que es lo que él vende, lo que él genera y produce. Claro, y me preguntaba y me decía, ¿qué hago? O sea, llevo desde el 2020, 2022, lleva 2 años viviendo de puras rentas del mantenimiento que le dan sus productos, pero no ha generado un nuevo producto. Y el tema es muy sencillo, o sea, en el 2019 al 2021, la tecnología avanzó, lo que tenía que avanzar en 10 años, lo avanzó en 3 años. Entonces, todo el mundo, todas las empresas empezaron a sofisticar sus productos, empezaron a trabajar con ERPs y no todas las empresas pueden pagar una licencia de SAP. Entonces hay muchas empresas que trabajan con programas o con ERPs o con CRMs más, vamos a llamarles más de autor, por así decirlo, ¿vale? Que son soluciones más adaptadas a lo que tú haces como empresa. Entonces él me preguntaba, me acuerdo perfectamente, estábamos en la sala de trabajo y él estaba sentado en el sofá como si fuese una sesión con un psicólogo, ¿vale? Y al final los mentores también tenemos un poco de psicología, y me hizo una pregunta muy, muy clave y me dice, ¿por qué me cuesta tanto soltar mi emprendimiento? Y la respuesta fue muy sencillo, ¿no? Porque el Excel lo aguanta todo. Y es así, o sea, cuando estamos en el mes 8, cuando tenemos una proyección anual y en el mes 8 vemos que nos da, tomamos el Excel, tomamos la celda A27 o A12 si estamos en diciembre, y lo que hacemos es simplemente incrementar los ingresos. Incrementamos los ingresos y, oye, y por arte de magia, lo que venía en negativo nos da en positivo. Punto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el Excel lo aguanta todo. ¿Vale? Yo a veces, cuando trabajo en las obras con los ingenieros y cuando me piden posturas para algunos equipos que no se pueden montar, yo automáticamente en toda oficina de todo administrador de obra siempre hay una pizarra que siempre está llena. Entonces busco un huequito y lo que hago es monto 2 palitos, tiro una línea, pongo debajo 10 metros y encima pongo un peso de 50 toneladas. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa en la pizarra? No. ¡Que lo aguanta! La pizarra la aguanta. Pero ahora le digo al administrador, venga, constrúyelo a ver si lo aguanta. ¿Y qué es lo que me dice? Eso no es posible. Correcto, con los Excel pasa lo mismo. En los Excel tenemos mucha información, pero la información del Excel la podemos manejar. Entonces necesitamos analizar, necesitamos tener estas red flags que nos vayan diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué desviación tenemos? ¿Qué desviación acumulada? ¿Cómo vamos? ¿Cómo podemos ajustar? ¿Qué necesitamos? ¿Vale? Y al final es lo que muchas veces a muchos emprendedores les falta, ¿no? Les falta el poder de análisis. No sé, Nico, en vuestro caso, en Sur Consulting, que tenéis varios emprendedores, que trabajáis no solo con empresas grandes, sino también con emprendedores más pequeñitos. Me estoy acordando ahora, Nico, de una inversión que me contaste hace unas semanas atrás en tu casa,
de un tipo, de un cliente tuyo, perdón, que había invertido como 500 palos y no tenía data, no sabía qué había hecho, no tenía reporte de nada. ¿Eso de verdad pasa? Por favor, cuéntanoslo para que nuestros emprendedores entiendan los riesgos de no analizar riesgos, precisamente, ¿no? Los riesgos de, ok, estoy en un asado con unos amigos, me ponen un negocio, lo tomo, pero bueno, lo has analizado, o sea, son 500 palos. Bueno, justamente con este Family Office hoy en día pasa mucho eso. Primero, este caso en particular, ellos tenían un colegio y vendieron la operación. La operación es vender nada, son puros intangibles y te queda un flujo por el arriendo inmobiliario del inmueble que es brutal, 60 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿No es menor? No es menor. Además, ellos tenían un strip center que, por ejemplo, cuando hablábamos de leasing en el capítulo anterior, me acordaba que hay leasing y leasing. Cuando tu leasing es con una compañía de seguros, MetLife en ese caso, las cláusulas de prepagar son brutales, imposibles. Paga todas las cuotas en valor futuro, entonces es imposible de prepagar. Nos tocó analizarlo. Entonces, pero ellos justamente es un family office de tercera generación. Está Silvia, que es la abuela, está Cristian, que es el papá, y está Mati, que fue ayudante mío en la universidad y todo, y que yo los asesoré por mucho tiempo, que es el nieto. Y justamente Cristian es muy malo para analizar riesgo, pero tiene mucho instinto para hacer negocios, que es algo que pasa notablemente. Me ha pasado en otra industria, me tocó valorizar 42 empresas de la quinta fortuna de China, imagínense, 7.000 millones de dólares en activos, y tenían una viña, que perdía 9.000 millones de pesos, y que por primera vez en la vida la tuve que valorizar en negativo. Yo he escuchado de las viñas que realmente no son negocio, muchas de ellas. Pésimo negocio. Pero yo le preguntaba a Andrés, el gerente general de la empresa del holding que agrupaba todas las inversiones. Tienen un banco, tienen farmacias, tienen compañías de seguro, etc. Y yo le decía, pero ¿por qué tiene una viña que pierde 9.000 millones? Bueno, es que tú... Sí, prácticamente me dijo, literal, lo cito, que tú sabes que en Chile hay que tener una viña. No sé, le decía yo. Yo no tengo una viña. No. O sea, y si tuviese una, esperaría que no pierda 9.000 millones de pesos al año. No, pero tú sabes, para ir con la familia, con los nietos. Pero arriéndenla, a pesar de que vayan todos los días, no tiene sentido mantenerla por 9.000 millones de pesos. No te preocupes, la matriz va a financiar a perpetuidad la pérdida de 9.000 millones. Y esa es la primera vez en mi vida que yo he valorizado un activo con valor negativo. O sea, es como un pasivo y restaba para el valor. Totalmente, ¿no? Y después nos tocó pelearnos nosotros éramos mandados por la Universidad de Chile en ese momento, y nos tocó pelearnos con el mandatario que era el intermediario en una de las consultoras más grandes de Chile. Y ahí cada área pensaba cualquier cosa. Pero volviendo al caso del Family Office, justamente es muy bueno Cristian para hacer negocios. Siempre llega, me compré el 25% de tal cadena de tiendas de mascotas, acabo de abrir tal cadena de sushi en Estados Unidos. Y yo le digo, voy saliendo a tu oficina. Me dice, es que me vine a Dubái ayer. Se me olvidó avisarte que en la noche me fui a Dubái. Ups. Así, ese es el estándar. Perdona, no me enteré que tenía vuelo. Bueno, o de repente hoy estoy en tu oficina, ya llegamos, estábamos con el gerente de finanzas, con otro Mati. Me dice, sí, voy subiendo. Y nosotros esperando 1 hora. Y llega, no, es que me encontré con Aldo, y en realidad, mira, acabo de hacer un negocio que vamos a ir a cerrar no sé qué minera al norte mañana. Entonces es una locura. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Bueno, volviendo a la historia de Silvia, de repente llega Cristian y me dice, oye, vamos a ir a un directorio de un cementerio. Ya, perfecto. Yo sé, igual que el 99,9% de nuestros oyentes, lo mismo de cementerios que ustedes. Espero nunca estar ahí, pero cuando esté ahí no sirvo para hacer ningún análisis financiero. Siento decirte que las últimas 3 palabras de tu libro de vida es el protagonista muere. Es cierto. Y por eso, yo que en clase, en un curso de inversiones, analizamos fondos de inversión que invierten mucho en cementerio, no es que haya muchas alternativas.
el riesgo es complejo, uno dice, oye, la gente igual se va a morir, un cementerio es casi que un negocio seguro, no es cierto. En este caso, Silvia había invertido hace muchos años, nos precedía a 500 millones, y entonces justamente ella había tenido esta inversión que no le había dado ningún peso en toda su vida. Y lo que iba a ocurrir es justamente que nosotros teníamos que ir al directorio y discutir, y no teníamos mucho que hacer realmente. Entonces yo dije, ya, pero el negocio era primera vez en la vida que ganaba algo así como 23 millones de pesos anuales. ¿Qué hago con esos 23 millones de pesos anuales? La empresa tenía pérdidas de 700 millones de pesos y eventualmente no iba a pagar, a pesar de que recuperara esos 23 millones en los próximos 25 o 30 años, plata. Ahora, ¿cuál es el riesgo que jamás se evaluó? Fue como, bueno, ¿y dónde está el cementerio? No tengo idea. Este era un fondo de inversión que participaba en el cementerio. ¿Cómo cierras un negocio? ¿Cómo pones una inversión y no tienes ni idea dónde queda el negocio? 500 millones suena mucha plata para ti, para mí, Sí. para ella no. Habían como otros detalles, así como familiares, que son difíciles de explicar, pero en el análisis financiero era ¿dónde queda? ¿Cómo rentabilizo esto? Porque si uno dice, oye, hice un mal negocio plantando, no sé, lechuga, entonces me cambio a palto o a eucalipto Oye, o a yo conozco construir un un tipo que edificio. planta paltas en Antofagasta. ¿Cómo lo hace? Fondo Corfo. Pero el palto consume una cantidad de agua Sí, no brutal. me preguntes, no, pero tiene todo un sistema a través de los hilos del cacao y eso le da humedad a las raíces y tiene paltos en Antofagasta, de verdad, en la portada. Qué Yo brutal. creo que es el palto más caro de Chile, pero lo tiene en la portada de Chile, en la portada de Antofagasta. Mira tú. En este caso yo le dije, ¿qué hacemos? Fuimos al directorio, era una cosa ridícula. La gente, oye, pasé por arriba del cementerio y día en mi avión, decía uno de los directores, y se veía súper lindo. Sí, súper lindo, pero no ha ganado Se un se peso en veía la verde. vida. Un peso en la vida. Hasta que yo dije, no, esto es muy millennial esta reunión. Chao, me voy a salir de Zoom, que no es nadie era millennial, solo yo. Pero agarré mi auto y fui al cementerio. Y en el cementerio, primero, no había florería al principio. Algo que dentro de lo poco que sé de cementerios me llamó la atención. No había cafetería, entonces nadie que fuera a ir con niños iba a visitar ese cementerio. Y además era un cementerio que no era sustancialmente grande, pero entenderán que hay economías de escala en eso. Entonces lo que me gasto en un cuidador para 20.000 metros o para 50.000 metros es exactamente lo mismo. Y no estaba ocupado. Y ese es tu problema. ¿Cómo hago que aumente? Tenía mucha capacidad ociosa, pero mejorar la capacidad ociosa es una cosa que está fuera de nuestras manos. Entonces lo que se sugería en ese directorio era que se hiciera un aumento de capital de 1.000 millones para el cinerario. Entonces dijeron, no, es que ahora con eso se va a hacer rentable. Sí, pero ¿con quién nos vamos a asociar? Con tal funeraria que va a traer 60 personas mensuales y que va a generar esto. Oye, ¿quién que no haya ganado en más de 15 años un solo peso de retorno sobre la inversión? Que además, si ganáramos este ritmo, que era el mejor año de la historia, se demoraría unos 20 o 25 años más en recuperar la plata, que además descubrimos que los estados financieros tenían un error, así que tuvimos que mandar a que los reauditaran y los rehicieran, y en verdad la empresa no ganaba. Y además querían pedir un aumento de 1.000 millones. Era un desastre, porque además el fondo de inversión en el que participaba Silvia tenía un 25% del cementerio. Entonces tú escuchabas hablar al gerente general del directorio, no, todo esto va a mejorar, hemos ahorrado tanto en agua, etcétera. Se ahorró, no sé, 1 millón, da lo mismo, eran irrisorios, pero que los costos de administración son súper bajos, pero a él le brillaban los ojos al hablar de su cementerio, obviamente, si tiene intereses creados porque es el gerente general, pero en realidad las opciones que tenían no eran muchas. Y justamente el no analizar riesgos, que es el punto, fue, oye, no hay mucho que hacer. Creo que tiraste tus 500 millones a la basura, porque ¿qué hago con un cementerio? ¿Podríamos decir que les dijiste que la inversión estaba muerta? No quise decir eso, pero en el sentido financiero se acercaba bastante a lo que había ocurrido. O sea, ahí el recuperarte o el desinvertir o la iliquidez que tiene una inversión de ese tamaño es brutal. Entonces, justamente uno de los riesgos que uno corre en el sentido financiero es de invertir en activos ilíquidos. Por eso hay gente que no es tan fan de invertir en activos reales.
maquinaria, edificios, casas, cementerios, marcas y lo que sea, sino que en activos financieros, porque un activo financiero es mucho más líquido, es más fácil convertir en caja o desinvertir y cambiar el rumbo que en un activo real. Si tú te compras un terreno como un cementerio y el cementerio no da, no hay otra cosa que hacer mientras haya una persona enterrada en el cementerio. Entonces justamente ese es uno de los riesgos que uno debería manejar. Sí, pero si hablamos de poder reconvertir, ¿vale? Si hablamos de poder reconvertir y hablamos de análisis, que hablábamos unos capítulos atrás, cuando tú compras una maquinaria, como decías ahora, tú compras una maquinaria, haces una inversión, entonces extrapolas el negocio, si va bien, tengo esto, y si va mal, esta maquinaria la puedo vender y ahí va a depender de cómo esté el mercado en cada momento. La puedo vender en Chile, recupero tanto, la puedo vender en Perú, en Colombia, dependiendo de qué tipo de maquinaria, recupero tanto. Pero un cementerio no lo puedes vender después. O sea, tú donde el espacio de un cementerio, ¿cómo lo revendes? O sea, no puedo recalificar un cementerio. Ojalá nos pueda corregir alguno de nuestros oyentes, pero hasta mi entender y todas las investigaciones que hicimos con la familia, no había alternativa. O está en el cementerio o es el cementerio, y la posibilidad además de vender una participación minoritaria, porque el fondo de inversión participaba solamente 25% en el total del cementerio, era altamente improbable. No voy a decir imposible, pero era altamente improbable. Mira, si me preguntas a mí, yo soy de los que dice que cada riesgo está asociado a un indicador. Siempre. O sea, siempre un riesgo tienes que tener un indicador que te avise, ¿no? Tienes que tener algo, tienes que tener una red flag, tienes que tener cualquier tipo, pongamos el color que queramos de la bandera, pongamos el indicador que queramos, llamémosle como queramos, pero tienes que tener un, entre comillas, diagrama de flujo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sale bien? Pero ¿qué pasa si sale mal? ¿Te gustó este capítulo? Dale a seguir y no te pierdas la segunda parte de este episodio.